Bien, entonces, tal como venía comentando el día de hoy, voy a comentar algunas ideas, algunas pinceladas sobre lo que es la revisión judicial de legalidad del procedimiento de ejecución coactiva. Bien, antes de introducirnos al tema de la revisión judicial de legalidad, hay algunos puntos, algunos temas o ideas que considero relevante, digamos, desarrollar o dejar en claro, ¿no? Para precisamente entrar a tallar al tema que nos trae el día de hoy. Bien, entonces quisiera empezar haciendo la distinción entre dos características que se resaltan o que forman parte o que dos, sí, de dos cuestiones que caracterizan a un acto administrativo. Por un lado tenemos su ejecutividad, entendido esta como su eficacia, ¿no? La obligatoriedad o la exigibilidad que tiene un acto administrativo. Toda aquella manifestación de la administración pública que recaiga sobre un administrado, pues es de carácter obligatorio. Ahora, por lo mismo que es obligatorio, es decir, es válido y eficaz, por lo tanto, produce efectos jurídicos en la esfera del administrado. Existe la posibilidad en ciertos casos de que la misma administración pública pueda ejecutar estos actos administrativos que ha emitido. Este reconocimiento que le da el ordenamiento legal, ¿no? Digamos, a esta facultad o la posibilidad que tiene la administración pública de poder hacer cumplir o de poder ejecutar precisamente sus propios actos administrativos por sí mismo, sin necesidad de recurrir, por ejemplo, a la vía judicial o cualquier otra vía. A esta cualidad, digámoslo así, del acto administrativo se le conoce como ejecutoriedad. Entonces tenemos por un lado la ejecutividad, como venía indicando, entendida como aquella característica del acto administrativo que hace que éste sea eficaz, obligatorio, exigible. Y por otro lado tenemos la característica de la ejecutoriedad, entendido como aquella cualidad que le reconoce a la administración pública la posibilidad, la facultad de por sí misma hacer cumplir o ejecutar precisamente sus propios actos administrativos. Bien, tal como venía comentando, el- la ley del procedimiento administrativo general, ¿no? La ley 2744 y bueno, y su texto único ordenado, reconocen pues ambas cualidades o características del acto administrativo, ¿no? El artículo 203 del texto único ordenado nos indica, ¿no? Que los actos administrativos tendrán carácter ejecutario, tendrán eficacia y exigibilidad de su cumplimiento salvo ante toda regla existe pues excepciones, dispone que una excepción a esta regla o a esta característica de su ejecutividad radica en cuando exista una disposición legal expresa o un mandato judicial o en caso estén sujetos a condición o plazo conforme a la ley. Entonces, estamos ante tres supuestos excepcionales en los cuales los actos administrativos no tendrán esta característica o cualidad de la ejecutividad. Estos tres supuestos excepcionales son, pues, cuando existe una disposición legal expresa que indique lo contrario, ¿no? Que indique que tal acto administrativo no será obligatorio o no surtirá efectos, o haya un mandato judicial, o en caso, claro, el acto administrativo esté sujeto a condición
o a un plazo. Por lo tanto, puede ser válido, pero su eficacia, sus efectos, aún no se producen mientras no, precisamente no se gatille esta condición o plazo. Bien, continuando entonces, lo que venía comentando también, la otra característica o cualidad del acto administrativo, la ejecutoriedad, ¿sí? También está reconocida en el texto único ordenado de la Ley de Procedimiento Administrativo General y en efecto se encuentra en el artículo 105 del texto único ordenado y regula, ¿no?, la posibilidad de que la administración pública pueda efectuar la ejecución forzada, la ejecución forzosa de sus propios actos administrativos. Ahora, este artículo señala aquellas condiciones o supuestos en los cuales la administración pública se encuentra habilitada para realizar la ejecución forzosa. Los enumera tal cual. Primero, si se trata de un acto administrativo que contenga una obligación de dar, de hacer o no hacer, establecida a favor de la entidad. Segundo, establece, ¿no?, que la prestación debe ser determinada por escrito de modo claro e íntegro. Debe haber claridad y debe estar plenamente determinada la prestación. Ah, el otro supuesto es en cuando la obligación debe derivar del ejercicio de una atribución del jus imperium. Cuarto supuesto, de haberse requerido al administrado el cumplimiento espontáneo de la prestación. Claro, antes de proceder a la ejecución forzosa, la administración pública le debe haber otorgado al administrado la posibilidad de que por su propia voluntad cumpla con el acto administrativo o la obligación que éste contiene y que debe ser asumida por este administrado. Solo cuando previamente se le haya requerido el cumplimiento para que lo efectúe por su propia voluntad, sin necesidad de recurrir a mecanismos legales y no lo haya efectuado, la administración pública se encontrará habilitada precisamente para, en ese escenario recién, ante el requerimiento que no ha sido cumplido por el administrado, pues realizar o proceder a la ejecución forzosa. Otro escenario supuesto es cuando, bueno, siempre que no se trate, ¿no?, de un acto administrativo sobre el cual la Constitución o la ley exija la intervención del Poder Judicial por su ejecución. Claro, por eso venía indicando hace un momento de que esta cualidad de la ejecutoriedad es reconocida para la administración pública, para que pueda hacer valer o hacer cumplir sus propios actos, pero en ciertas circunstancias, en ciertas condiciones, porque habrán actos administrativos cuya ejecución forzosa se encuentre reservada para el Poder Judicial, para que sea el Poder Judicial quien intervenga y realice esta ejecución forzosa. A su vez, bueno, no debe tratarse de un acto administrativo, claro, sobre el cual la Constitución o la ley exijan, bueno, como venía indicando, la intervención del Poder Judicial, ¿no?, para su ejecución. Bien, ahora, continuando con la exposición.
Bien, ahora, cabe preguntarnos, ¿no? ¿Cuáles son los medios, los instrumentos con los que cuenta la administración pública, medios, mecanismos con los que cuenta la administración pública para realizar la ejecución forzosa, para poder hacer cumplir sus propios actos administrativos por sí misma? En efecto, el tema de hoy que nos trae está directamente vinculado con la ejecución coactiva, con el procedimiento de ejecución coactiva. Sin embargo, no es el único mecanismo. De hecho, tal como podrán advertir en la diapositiva, siguiendo con el contenido del texto único ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General, el artículo 207, el numeral 1, para ser específicos, reconoce no solo la ejecución coactiva, sino reconoce cuatro medios o mecanismos con los cuales la administración pública puede hacer cumplir sus actos administrativos. El primero y uno de ellos es precisamente la ejecución coactiva, que, reitero, está directamente vinculada con el tema de hoy. Asimismo, nos encuentra la ejecución subsidiaria, la multa coercitiva y la compulsión sobre las personas. Estos son los cuatro medios, mecanismos que de forma expresa reconoce el texto único ordenado, ¿no?, de la ley. Sin embargo, reitero, el tema que nos trae el día de hoy es el primero, ¿no? La ejecución coactiva, el procedimiento de ejecución coactiva y la revisión de legalidad sobre este. Bien, a ver, ya, bien, ok. Otra pregunta también que cabe preguntarse, ¿no? Ya antes ya de entrar, digamos, al, al punto central del tema y de mi exposición del día de hoy, cabe preguntarse también qué mecanismos de defensa cuenta el administrado, ¿no? ¿Qué mecanismos de defensa le otorga el ordenamiento jurídico al administrado para defenderse, para ejercer su derecho de defensa ante el procedimiento de ejecución coactiva? Ya entrando ya a tallar al procedimiento de ejecución coactiva. ¿De qué formas el administrado puede defenderse? Porque claro, el procedimiento de ejecución coactiva implica pues, sí, un procedimiento administrativo en el cual la administración pública por sí misma va a hacer cumplir actos administrativos a su favor y que van en contra o que generan algún perjuicio o alguna obligación para el administrado. Y habrán escenarios, tal como lo vamos a ver en el desarrollo de la exposición, en los cuales pues no se habrá cumplido con las normas que debe observar el procedimiento de ejecución coactiva. Entonces, ¿qué mecanismos o de qué formas puede defenderse el administrado? Anticipando respuesta, uno de esos mecanismos es precisamente el tema del día de hoy, ¿no? La revisión judicial de legalidad. Sin embargo, no es el único, ¿no? La ley del procedimiento de ejecución coactiva, el texto único ordenado de la ley y su reglamento reconocen tres mecanismos, ¿no? Tres modalidades, tres formas con las cuales el administrado puede defenderse. Primero es la suspensión del procedimiento coactivo, que está en el artículo 16, ¿no?, de la ley del procedimiento de ejecución coactiva. El segundo es la tercería de propiedad. La tercería de propiedad, entendido, esto es una figura que incluso se está desarrollada en el derecho civil patrimonial y lo que hace es tutelar el derecho de propiedad, ¿no? Cuando, por ejemplo, ante medidas de embargo contra el administrado, se
pretende realizar el embargo de algún bien que en realidad no es de propiedad del administrado, sino de un tercero. Este tercero podría haber afectado su derecho de propiedad sobre este bien cuando no tiene la obligación de responder ante la ejecución del acto administrativo, porque no es un acto administrativo que esté dirigido hacia este tercero, sino hacia el administrado. Por lo tanto, es exclusivamente el administrado quien debe responder con sus propios bienes. Entonces, de esta manera, para tutelar una forma de proteger el derecho y propiedad de terceros que se puedan ver afectados, se encuentra pues este mecanismo legal de protección del derecho y propiedad, ¿no? Cabe recordar, bueno, sin ánimo de que este sea, vamos, el punto central de la exposición del día de hoy, que al hablar de propiedad estamos hablando de un derecho con rango constitucional, ¿no? Por eso es que la tercería de propiedad debe siempre tenerse en cuenta y resolverse conforme a ley, porque está en juego un derecho que tiene rango constitucional, sin que sea, por supuesto, el único mecanismo, ¿no? Para proteger el derecho de propiedad. Pero para efectos de esta posición, claro, es una de las formas en las cuales se protege el derecho de propiedad y de esa manera el administrado o un tercero afectado pueden defenderse ante el procedimiento de ejecución coactiva. Y el tercer mecanismo, que está también reconocida en la misma ley del procedimiento de ejecución coactiva y en su texto único ordenado, es la revisión judicial de legalidad. Bien, entonces, ahora sí, el día de hoy, de alguna manera ya le he comentado, básicamente el tema del día de hoy podríamos dividirlo en dos subtemas, ¿no? El primero, el que de alguna manera ya he venido desarrollando, el procedimiento de ejecución coactiva, y el segundo es la revisión judicial de legalidad que se realiza a este tipo de procedimiento administrativo. Entonces, habiendo ya explicado estas características del acto administrativo de uno, de que salvo en las circunstancias excepcionales que mencioné anteriormente, el acto administrativo es eficaz, válido y eficaz y por lo tanto es obligatorio y exigible al administrado, y a su vez la otra característica o cualidad de que en ciertos supuestos la administración pública se encuentra habilitada, facultada para hacer cumplir sus propios actos administrativos, dejando claro estas dos cualidades o dos características, y cómo es que esta segunda característica se materializa con algunos mecanismos que están regulados en la Ley del Procedimiento Administrativo General, dentro de las cuales se encuentra precisamente la ejecución coactiva, y habiendo desarrollado en líneas generales lo que implica el procedimiento de ejecución coactiva y los mecanismos de defensa que tiene un administrado ante este tipo de procedimiento, ahora pasamos entonces al segundo subtema, la revisión judicial de legalidad. Aquí podemos empezar con un punto central, el objeto de la revisión judicial de legalidad. En este caso, cabe empezar mencionando que estamos ante un proceso judicial. Ya dejamos aquí, se agota la vía administrativa y estamos ante un proceso judicial, un proceso contencioso administrativo. Entonces, en sede judicial, el juez, el magistrado puede
verificar si el procedimiento de ejecución coactiva se ha iniciado y ha sido tramitado conforme a lo previsto en la ley del procedimiento de ejecución coactiva y su reglamento. Tal como había comentado hace un momento, eh, pueden haber escenarios en los cuales la ejecución coactiva se realice desconociendo ciertas normas que deben ser observadas por la administración pública. Y por lo mismo, ya sabiendas de que la ejecución coactiva implica, pues, de alguna manera una afectación, un agravio al administrado, es que tiene mecanismos de defensa. Y uno de ellos es la revisión judicial de legalidad. Y en este mecanismo, lo que se busca es que el juez verifique, determine si se cumplieron o no con las normas previstas en la ley del procedimiento de ejecución común. Por lo tanto, en realidad es precisamente un control de validez, un control de legalidad. Se verifican cuestiones formales, no se permite una revisión de fondo sobre la materia del procedimiento de ejecución coactiva. Por eso, como venía indicando, como también lo he puesto en mis diapositivas. El juez pues no realiza una revisión integral de de la deuda o de la obligación o del acto administrativo. No, lo único que hace el juez o lo único que debe hacer el juez es revisar que en el procedimiento de ejecución coactiva se hayan observado las garantías procedimentales y las reglas legales que que deben regir siempre la ejecución coactiva. Como por ejemplo, sin enumerar todas las garantías, el que el administrado pueda ejercer su derecho de defensa y como consecuencia de ello se encuentre debidamente notificado, por ejemplo. A su vez, a su vez también, bueno, la ley del procedimiento de ejecución coactiva, además de esta finalidad principal, si se quiere mencionar de esa manera, de habilitarle al juez a que revise de que la administración pública dentro de este procedimiento de ejecución coactiva haya observado todas las garantías procedimentales, también el juez, por ley, en virtud a esta misma ley del procedimiento de ejecución coactiva, se encuentra facultado o habilitado para poder declarar la responsabilidad civil y administrativa del ejecutor coactivo, digamos, del ejecutor coactivo que representa a la administración pública y también del auxiliar del ejecutor coactivo. Por supuesto, siempre que como parte de este proceso judicial, ¿no? De la revisión judicial de la legalidad, el juez advierta irregularidades que sean manifiestas y que hayan generado perjuicios económicos al administrado, en ese escenario es que el juez podrá declarar la responsabilidad civil y administrativa. Ahora, tal como pueden advertir, digamos, segundo objetivo, esta segunda finalidad de la revisión judicial de legalidad ha sido criticada y es criticada en doctrina. ¿Por qué? Porque por un lado se señala, ¿no? Que la responsabilidad administrativa no es, pues, no es atribución del juez. Esto recae como atribución en la misma entidad. La misma entidad que pretenda hacer cumplir
sus propios actos administrativos, si advirtiera responsabilidad administrativa, se encuentra en ella la atribución de determinar esta responsabilidad administrativa del ejecutor coactivo o en general de sus funcionarios mediante el proceso disciplinario. Mientras que la responsabilidad civil, pues es materia del juez civil y no de aquel juez que, digamos, o ante el cual se plantee pues, la revisión judicial de legalidad. Bien, por lo que me habían comentado, creo que ya me voy acercando al tiempo de finalizar mi exposición. Solamente tengo algunas ideas más y quiero comentar para cerrar. Ok, sí, eso también es importante, ¿no? ¿Cuál es la consecuencia, digamos, qué sucede cuando en el proceso de revisión judicial de legalidad, pues el juez emite una sentencia estimatoria? O sea, el juez analizando si la administración pública, el ejecutor coactivo ha observado las garantías procedimentales, advierte de que no lo ha hecho, que se ha incurrido en alguna infracción, ¿no? De las normas que deben observarse, que están contenidas en la ley del procedimiento de ejecución coactiva. ¿Qué sucede en este escenario? ¿Cuál es la consecuencia de que la sentencia sea, en otras palabras, favorable para el administrado? La ley, si bien esta ley del procedimiento de ejecución coactiva ha tenido varias modificaciones, sendas modificaciones, hasta el momento no regula este punto, pero sí es, digamos, eh, reconocido en la doctrina nacional de forma casi unánime, por lo menos casi unánime, de que la consecuencia directa es que el procedimiento de ejecución coactiva resultará nulo. Y esto ha sido también reconocido ya en jurisprudencia pasada, ¿no? En concreto, es bastante citada, o citado el expediente, ¿no? 501-2010 de la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente, ¿no? En la cual se advirtió que, digamos, en resumen, en síntesis, si en la revisión judicial se advierte que se ha incurrido en irregularidades, digamos de esta manera, pues el procedimiento de ejecución coactiva es nulo, ¿no? Y debería retrotraerse, ¿no? Ahora, ya, bien, con esto ya iré terminando. Los regímenes especiales, ¿no? Ahora, sí, había un punto importante a mencionar. En líneas generales, o la regla general, digamos así, la regla general es que con la sola presentación de la demanda contenciosa administrativa o el solo haber iniciado el proceso de, ¿no? de la revisión judicial de legalidad, queda suspendido el procedimiento de ejecución coactiva. O sea, no es necesario que finalice el proceso de revisión judicial de legalidad para que el procedimiento de ejecución coactiva quede suspendido. Esto como regla general. Sin embargo, existen regímenes especiales, como el INDECOPI, el de la OEFA, Tsunafilos, Subtel, etc. Entonces, ¿qué sucede en estos escenarios? Para esto, cabe reiterar, como venía indicando, la sola presentación, ¿no? O el solo inicio del proceso de revisión judicial de legalidad suspende el procedimiento de ejecución coactiva. Esto como regla general. Por lo tanto, ¿esto qué implica? De que basta con la presentación de la demanda, ¿no? Para que para que el procedimiento de ejecución coactiva quede suspendido. No se exigen requerimientos adicionales o requisitos adicionales más que iniciar con el proceso de la revisión judicial de legalidad. Eso como regla general. Sin embargo, en los regímenes especiales, como el que venía mencionando, Indecopio, EFA, Sonafil, Sutel,
produce, pues no basta con el inicio del proceso de revisión judicial de legalidad. ¿Por qué? Porque se exige requisitos adicionales. En específico, estas entidades, según sus normas sectoriales, exigen la presentación de una carta fianza. Entonces, en estos regímenes especiales, la única forma para que el administrado logre la suspensión del procedimiento de ejecución coactiva será la presentación de la carta fianza. Y aquí cabe hacer un análisis más exhaustivo y pues de hecho hay crítica en la doctrina, ¿no? sobre este aspecto. Por un lado, por ejemplo, un sector de la doctrina que nos señala de que el que no se exija la carta fianza, por lo tanto, que la suspensión del procedimiento de ejecución coactiva se produzca, se genere con el solo inicio del proceso de revisión judicial, podría provocar que el procedimiento de ejecución coactiva deje de ser un mecanismo efectivo de lucha contra el fraude. Incluso podría convertir en una oportunidad para que los administrados o los obligados burlen y esquiven la cobranza, ¿no? Con lo cual, procedimiento de ejecución coactiva perdería su razón de ser. En líneas generales, un sector de la doctrina señala eso. Y digamos que en concordancia con esta línea o esta posición, tenemos un expediente del Tribunal Constitucional, en específico el que cito, el 01712-2016, que señala que la exigencia de la carta fianza como requisito adicional para que, digamos, se produzca la suspensión del procedimiento de ejecución coactiva sería constitucional y legal en función al principio de especialidad. Claro. En la norma especial, digamos, las normas sectoriales, por ejemplo, de las entidades, las que ya había indicado, Indecopi, Sunafil, etcétera, serían pues normas especiales las cuales podrían primar o deberían primar ante la norma general. Y como consecuencia, pues sería constitucional y legal que estas entidades, en función a sus normas sectoriales, se encuentren habilitadas para exigir, digamos, como requisito adicional la carta fianza. Sin embargo, o sea, como vemos, existe una posición, digamos, favorable a la presentación o la exigencia de la carta fianza. Esa es una posición, pero tenemos una segunda posición totalmente contraria. Esta segunda posición que nos señala, y el mismo Tribunal Constitucional en otro expediente, que señala que la suspensión del procedimiento de ejecución coactiva con el solo inicio del proceso de revisión judicial de legalidad implica una restricción legítima. ¿Por qué? Porque otorga, ¿no? Un reconocimiento al derecho del administrado a la tutela jurisdiccional efectiva. A su vez, señala que restricciones adicionales, le hace, por ejemplo, una carta fianza, para que pueda operar la suspensión del procedimiento de ejecución coactiva, desnaturaliza la finalidad garantista de la suspensión. En resumen, en síntesis, según el Tribunal Constitucional en este expediente, el 01451-2012, que nos señala de que debería bastar con el solo inicio del proceso judicial de revisión de legalidad para que opere
la suspensión del procedimiento de ejecución coactiva. Y por lo tanto, si debería bastar con el solo inicio, ¿no?, de la revisión judicial de legalidad, entonces exigir requisitos adicionales precisamente desnaturalizaría, afectaría la finalidad garantista que se le reconoce, ¿no?, a la suspensión del procedimiento de ejecución coactiva. Bien. Entonces, por un lado tenemos una posición favorable a la carta fianza y por otro lado tenemos una posición contraria a la carta fianza, que nos, en resumen, nos indica que no debería exigirse un requisito adicional, entre ellos la carta fianza. Bien. En efecto, ante estas dos posiciones, personalmente podemos asumir y concluir que estos regímenes sectoriales, ¿no?, estas entidades antes mencionadas, con sus normas sectoriales, pues condicionan la suspensión del procedimiento de ejecución coactiva a la carta fianza. Y que esa condición, o sea, el que condicionen la suspensión del procedimiento de ejecución coactiva a la presentación de una carta fianza contraviene el derecho de defensa, afecta a la tutela jurisdiccional efectiva. En efecto, esto podría tener efectos, por decirlo de esta manera, lamentables, ¿no? Podría procederse a la ejecución de una obligación o de un acto administrativo que no haya respetado las normas de la ley del procedimiento de ejecución coactiva. Y solamente por el hecho de que el administrado no tendría la posibilidad económica de cubrir o de obtener la carta fianza, ¿no? Entiéndase, pues, que la carta fianza, en palabras sencillas, es cuando una entidad financiera, digamos, un banco, cubre, ¿no?, el riesgo de la ejecución de una obligación. Entonces, si un administrado no tiene los recursos económicos para gestionar ante una entidad financiera, un banco, una carta fianza que garantice el cumplimiento de su obligación, de la obligación que se le está imputando en el acto administrativo, entonces no podría defenderse, no podría ejercer su derecho de defensa solamente por no tener los recursos para obtener la carta fianza. Y en efecto, pues no todos los administrados ah, de diversas entidades van a contar con los recursos para obtener un requisito adicional como el de la carta fianza. Entonces, en realidad, estos regímenes sectoriales están afectando derechos fundamentales. Bien, y ya para terminar, dentro del ámbito de los regímenes especiales, ¿no?, de las normas sectoriales de estas entidades que ya había mencionado, se advierte una segunda problemática, ¿no? Además de lo ya mencionado, de que exigen requisitos adicionales como la carta fianza, que por una posición mía particular afecta el derecho de defensa, vulnera la tutela jurisdiccional efectiva, nos encontramos en una segunda problemática porque la diversidad de normas especiales con distintas condiciones para la suspensión del procedimiento de ejecución coactiva, pues obligan a que el administrado tenga que recurrir a normas distintas, externas, que se encuentran fuera de la ley del procedimiento de ejecución coactiva. Y esto
produce incertidumbre jurídica y afecta la previsibilidad del sistema jurídico. Cuestiones que no deben suceder en el ámbito del derecho administrativo y en cada uno de los ámbitos especiales del derecho administrativo. Por citar, por ejemplo, un área en la que bueno, yo tengo más especialidad de experiencia, lo que es contratación pública. La actual ley general de contrataciones públicas reconoce como un principio la previsibilidad, ¿no? Los administrados, contratistas, proveedores, postores, deben de alguna manera tener la certeza de cómo se resolverían procedimientos o recursos que resuelvan controversias en la etapa anterior y en la etapa de ejecución del contrato. Entonces, cuando hayan situaciones en las que no se tenga certeza de cómo se podría resolver una situación en concreto, eso afecta la previsibilidad. Y eso no solamente en el ámbito de contratación pública, sino en todo ámbito, debe ser siempre observado, debe ser satisfecho esta previsibilidad con la que debe contar el administrado para que tenga la certeza de, en un caso en concreto, cómo probablemente se estaría resolviendo, lo cual no ocurre ante estas entidades y dentro de estos regímenes especiales y regímenes sectoriales, ¿no? Por estas normas especiales. Bien, eso es todo por el día de hoy. No, no sé si, no, creo que no me he excedido del tiempo. Nada, solamente reiterar pues nuevamente las gracias a Yanira, a Leslie, al Círculo de Arbitraje con el Estado, el CAE, ¿no? Y al doctor Ruiz Bautista por la invitación y bueno, también a los presentes en la sesión del día de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor, por su ponencia, muy interesante y a tener en cuenta, ¿no? Estos matices sobre la ejecución coactiva que tienen estos regímenes especiales, estas entidades, ¿no? Muchas gracias. Quedamos atentos a las dudas o consultas que puedan llegar a tener los asistentes. Em, por lo que veo, no hay ninguna pregunta. En caso de no de estar todo claro, daríamos por concluida la sesión del día de hoy. Muchas gracias, doctor, y tenga una linda noche. Claro, claro, si no hay preguntas, damos por cerrada la sesión. Igual, nada, aquí tienen mi nombre completo, mi correo, mi celular, si tuvieran alguna consulta adicional. Y nada, pues muchas gracias. Buenas noches a todos.